Hoy explicaremos la electrónica analógica, en específico los circuitos analógicos y sus ejemplos. La mayoría de los aparatos electrónicos de analógica, como los receptores de radio, se construyen a partir de combinaciones de unos pocos tipos de circuitos básicos. Los circuitos analógicos utilizan un rango continuo de voltaje o corriente en lugar de niveles discretos como en los circuitos digitales. El número de circuitos analógicos diferentes que se han ideado hasta ahora es enorme, sobre todo porque un circuito puede definirse como cualquier cosa, desde un solo componente hasta sistemas que contienen miles de componentes. Los circuitos analógicos se denominan a veces circuitos lineales aunque se utilizan muchos efectos no lineales en los circuitos analógicos, como mezcladores, moduladores, etc. Algunos buenos ejemplos de circuitos analógicos son los amplificadores de tubos de vacío y transistores, los amplificadores operacionales y los osciladores. Rara vez se encuentran circuitos modernos que sean totalmente analógicos. Hoy en día, los circuitos analógicos pueden utilizar técnicas digitales o incluso de microprocesador para mejorar su rendimiento. Este tipo de circuito suele denominarse de señal mixta en lugar de analógico o digital. A veces puede resultar difícil diferenciar los circuitos analógicos de los digitales, ya que tienen elementos de funcionamiento tanto lineal como no lineal. Un ejemplo es el comparador, que recibe un rango continuo de tensión pero solo emite uno de los dos niveles de un circuito digital. Del mismo modo, un amplificador de transistor sobrecargado puede adoptar las características de un interruptor controlado que tiene esencialmente dos niveles de salida. De hecho, muchos circuitos digitales se implementan como variaciones de circuitos analógicos similares a este ejemplo. Después de todo, todos los aspectos del mundo físico real son esencialmente analógicos, por lo que los efectos digitales solo se realizan restringiendo el comportamiento analógico. Un amplificador operacional, a menudo conocido OP-amp por sus siglas en inglés, Hyper-Channel Amplifier, es un dispositivo amplificador electrónico de alta ganancia acoplado en corriente continua que tiene dos entradas y una salida. En esta configuración, la salida del dispositivo es, generalmente, de cientos de miles de veces mayor que la diferencia de potencial entre sus entradas. Un condensador eléctrico, también conocido frecuentemente en Hispanoamérica con el anglicismo capacitor, pero adaptado a la fonética del español, es un dispositivo pasivo, utilizado en electricidad y electrónica. Está formado por un par de superficies conductoras, generalmente en forma de láminas o placas en situación de influencia total, esto es, que todas las líneas de campo eléctrico que parten de una van a parar a la otra, separadas por un material dieléctrico o por vacío. Las placas sometidas a una diferencia de potencial, adquieren una determinada carga eléctrica, positiva en una de ellas y negativa en la otra, siendo nula la variación de carga total. Un diodo es un componente electrónico de dos terminales que permite la circulación de la corriente eléctrica a través de él en un solo sentido, uno bloqueando el paso si la corriente circula en sentido contrario. No solo sirve para la circulación de corriente eléctrica sino que éste la controla y resiste. Esto hace que el diodo tenga dos posibles posiciones, una a favor de la corriente polarización directa y otra en contra de la corriente polarización inversa. Si a un diodo CN se le aplica una tensión eléctrica positiva del ánodo respecto a negativa en el cátodo, polarización directa, toma las características de un diodo rectificador básico, la mayoría de casos. Pero si se le suministra tensión eléctrica positiva de cátodo a negativa en el ánodo, polarización inversa, el diodo mantendrá una tensión constante. No actúa como rectificador sino como un estabilizador de tensión. Un inductor, bobina o reactor es un componente pasivo de un circuito eléctrico que, debido al fenómeno de la autoinducción, almacena energía en forma de campo magnético. Igualmente se define como inductor, también llamado bobina, estrangulador o reactor, es un componente eléctrico pasivo de dos terminales que almacena energía en un campo magnético cuando la corriente eléctrica fluye a través de él. Un inductor suele consistir en un cable aislado enrollado en una bobina. Cuando la corriente que circula por la bobina cambia, el campo magnético que varía en el tiempo induce una fuerza electromotriz. Fm, tensión en el conductor, descrita por la ley de inducción de Faraday. Según la ley de Lenz, la tensión inducida tiene una polaridad, dirección, que se opone al cambio de corriente que la ha creado. Como resultado, los inductores se oponen a cualquier cambio en la corriente que los atraviesa. Un potenciómetro es un dispositivo electrónico.
Es uno de los dos usos que posee la resistencia o resistor variable mecánica, con cursor y de al menos 3 terminales. El usuario al manipularlo, obtiene entre el terminal central, cursor, y uno de los extremos una fracción de la diferencia de potencial total, se comporta como un divisor de tensión o divisor de voltaje. El relevador o relé, en francés, relais, relevo, es un dispositivo electromagnético. Funciona como un interruptor controlado por un circuito eléctrico en el que, por medio de una bobina y un electroimán, se acciona un juego de uno o varios contactos que permiten abrir o cerrar otros circuitos eléctricos independientes. Fue inventado por Joseph Henry en 1834. Dado que el relé es capaz de controlar un circuito de salida de mayor potencia que el de entrada, puede considerarse, en un amplio sentido, como un amplificador eléctrico. Como tal se emplearon en telegrafía, haciendo la función de repetidores que generaban una nueva señal con corriente procedente de pilas locales a partir de la señal débil recibida por la línea. Se les denominaba relevadores. Se denomina resistencia o resistor al componente electrónico diseñado para introducir una resistencia eléctrica determinada entre dos puntos de un circuito eléctrico. En otros casos, como en las planchas, calentadores, etc., se emplean resistencias para producir calor aprovechando el efecto Joule. Se trata de un material formado por carbón y otros elementos resistivos para disminuir la corriente que lo atraviesa, oponiéndose al paso de la corriente. La corriente máxima y diferencia de potencial máxima en una resistencia viene condicionada por la máxima potencia que pueda disipar su cuerpo. Esta potencia se puede identificar visualmente a partir del diámetro, sin que sea necesaria otra indicación. El transistor es un dispositivo electrónico utilizado para amplificar o cambiar señales y potencias eléctricas. El término transistor proviene del acrónimo transfer resistor, resistor de transferencia. Es uno de los bloques básicos de la electrónica moderna. Está compuesto de material semiconductor, generalmente con al menos 3 terminales que se conectan a un circuito electrónico. Un voltaje o corriente aplicado a un par de terminales del transistor controla la corriente a través de otro par de terminales, debido a que la potencia controlada, salida, puede ser mayor que la potencia de control, entrada. Un transistor puede amplificar una señal, configurado como amplificador, también se puede configurar como conmutador, oscilador o rectificador. Algunos transistores se empaquetan individualmente, pero muchos más miniaturizados se encuentran incorporados en los circuitos integrados. Debido a que los transistores son los componentes activos clave en prácticamente toda la electrónica moderna, muchas personas los consideran una de las mayores invenciones del siglo XX.